e hijos. ¿Quiénes serían? Pare de contar. Cuando las personas se casan, dentro de los fines del matrimonio es la procreación de los hijos, cuidarlos, ser felices, y es lo que ellos se comprometen el día en que se casan libre y voluntariamente. Por eso es importante rescatar esta institución que es la familia, constituida por papá, mamá e hijos. Vamos al texto. Hay características o elementos que las familias han perdido. Uno de ellos se llama la oración. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo papá, mamá e hijos dedican a orar? Después de levantarse o en la noche que están todos, porque en la mañana todos salen a trabajar, pero en la noche generalmente están reunidos todos, ¿cuánto tiempo dedican para orar? Seguramente poco. Ahora, ¿cuánto tiempo usted dedica, papá y mamá, para entablar un diálogo entre ustedes? ¿Cuánto? Porque hay momentos que nos han robado el espacio, nos han robado la parte de interactuar con la familia. Y dígase que ya casi entre papá y mamá no se hablan. A veces están en casa y prefieren mandarle un mensaje de texto a través del WhatsApp que ir a buscar a su papá o a su mamá o a su hermano para decirle algo. Quizás por lo que le dé flojera o tenga pereza, o a veces se vuelve una relación de solamente mensajes y poco de comunicación, como decimos, cara a cara. El diálogo se ha ido perdiendo porque hemos reducido los espacios de interactuar. Nos roba el espacio que el celular, la televisión, los quehaceres, los hobbies que nos gusta hacer, y dialogar con la familia es poco. Y si esos elementos que son tan fundamentales dentro de la familia no están, entonces, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo resolvemos los problemas que tenemos en familia? Pues a veces es difícil porque ni siquiera nos encontramos. ¿Cómo más vamos a verle la cara a la persona para poder dialogar? Dicho esto, como preámbulo para la homilía, vamos al texto. La familia es una bendición de Dios. ¿Es una qué? Sentirse uno amado por su papá y por su mamá es una bendición. Grandísimo. Esos abrazos que le dan a uno el papá y la mamá, esa acaricia de manos o esa caricia que la mamá le hace o al papá a uno, eso es hermosísimo. Eso no se cambia por nada, las caricias de una mamá y de un papá. Y sentir uno a su papá y a su mamá que están cerca de uno, es uno sentirse protegido, sentir que no le va a pasar nada. Y cuando uno tiene problemas y situaciones, la familia le dice: hijo e hija, cuente conmigo, estoy para ayudarte, para que puedas resolver los problemas. El papá y la mamá nunca lo abandonan a uno. ¿Por qué? Porque tienen un amor grandísimo por sus hijos. Pues así era el comportamiento de Jesús, María y José. No tenían nada fácil, porque después de nacer el niño, Herodes manda a matar a todos los recién nacidos entre los 2 años para ver si cae Jesús. Por eso en sueños ellos huyen a Egipto. No hay familias perfectas. Hay familias que nos construimos a través del quehacer diario o nos construimos en lo que realizamos. Todas las familias pasan por crisis. Todas las familias tienen dificultades.
Todas las familias pelean, todas las familias discuten, pero hay una gran diferencia entre poder discutir, pelear, insultar, que entablar un diálogo. Y así, María y José, en esta situación que viven, se van a Egipto con todas las situaciones para proteger y salvaguardar la vida por sus hijos. ¿Qué no hace una mamá y un papá para proteger un hijo? Dar la vida, darlo todo lo que tienen. Incluso la donación generosa que hace una familia es grandísima, porque el papá y la mamá se donan para cada uno de nosotros. Y eso es hermoso cuando las familias se donan por uno. Pero sin embargo, también hay familias o papá o mamá que han dejado a sus hijos abandonados, a la merced del mundo, a la merced de lo que puedan hacer. Y claro, ahí aparecen los niños carentes de amor, de principios. Y cuando usted ha sido criado sin valores y sin principios, ¿qué espera usted de un niño, de un joven? Por eso tenemos tantos adolescentes resentidos con la vida, con el papá y con la mamá, porque los han abandonado. Cuando usted se acerca a escuchar historias de niños que han sufrido el abandono, eso pareciera que pasara en películas, pero eso pasa en la vida real. No es el caso de María y José, porque ellos son unos ejemplos de nuestra vida. Por eso van a Jerusalén a cumplir con las normas y con los preceptos de ir una vez al año por Pascua de Resurrección, donde se enseñan los primeros pasos o donde se enseñan a dar a uno ser buena persona o buscar el bienestar en la familia. ¿Dónde se enseña? ¿En dónde? En la familia. ¿Su papá y su mamá le enseñaron? Sí. Que usted sea sinvergüenza es diferente. Pero ellos estaban ahí o están ahí para uno educarlo, para decirle, hijo, hija, no haga esto. No cometa esta barbaridad. Por Dios, escúcheme. Se lo pido de rodillas. No haga eso. Y usted, como es una persona rebelde, que no escucha los consejos de sus padres, mete la cabeza, mete la de caminar y después, como dice la Sagrada Escritura, será el llanto y el rechinar de dientes. Por eso, en el mundo actual buscan aniquilar a las familias para que seamos familias sin fe, sin Dios y sin ley, que es fundamental. Uno, crearse con valores. Muchos jóvenes y niños les han hecho falta pautas de crianza. ¿Pauta de qué? ¿Cuántas pautas de crianza nos dieron nuestro papá? Muchos. ¿Son académicos? Quizás sí, algunos. Otros no. Son sencillos y humildes, pero sí son hombres y mujeres que le enseñan a uno con el testimonio. Porque cuando uno está niño, está chiquito, porque ustedes y yo también fuimos niños, también vivimos infancia, todo el comportamiento de nuestro papá y de nuestra mamá lo aprendimos. Por eso, en los primeros años de la vida es importante estar al pie de los infantes, estar ahí para que más adelante, como dicen los padres de familia, no se me salga este hijo de las manos. Y qué bonito cuando usted mira que su papá se acerca a misa, que viene a la Eucaristía todos los domingos,
Cuando usted mira que su mamá, en su fe entrañable que tiene en la casa, tiene un altar y prende una veladora, y uno le dice, ¿para qué prende esa veladora, mamá? ¿Para qué lo hace? Y la mamá le dice, hijo, estoy haciendo una petición. Quizás usted no entienda lo que está diciendo su mamá cuando usted está siendo niño, pero luego con el crecer usted entiende. Mire, mi papá lee la Sagrada Escritura y me enseña historias de los santos, historias de los hombres de la Sagrada Escritura. Todo eso se va absorbiendo. Y para tener una vida feliz hay que tener buenos valores fundados. Y eso no lo da la academia, eso no lo dan los libros, eso se lo dio su papá y su mamá. Por eso decía aquí la palabra del Señor, revístanse de gracia y de misericordia, con bondad, humildad y mansedumbre y paciencia. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso agrada al Señor. ¿Qué dice? ¿Los hijos qué? En todo. ¿Obedezcan en todo a quién? Al papá y la mamá. Obedezca a los adultos, pero nosotros somos una generación desobediente. No nos gusta hacer caso. Somos voluntariosos, somos caprichosos y hacemos lo que queremos pensando que lo estamos haciendo bien. Por eso dice, hijos, obedezcan en todo a sus padres. Y sigamos con el texto. Y Jesús entonces con María fueron allá a Jerusalén. El niño se les perdió. ¿Qué pasó? Dijo, sus padres no sabían dónde estaba su hijo. ¿Cómo dice? Sus padres no sabían dónde estaban sus hijos. Hoy pasa lo mismo. Los niños le dicen, mamá, me voy a jugar al parque. Y se van para otro lado. Mamá, voy a salir con unos amigos. Y se van para otro lugar. ¿Sabe dónde están sus padres? Perdón, sus hijos. ¿Saben la compañía con que ellos mantienen? ¿Saben cuáles son las personas más cercanas de sus hijos? No saben dónde están. Y esto es diciente. El papá y la mamá muchas veces confían en su hijo. Claro, hay que confiar, pero muchas veces no hace seguimiento. ¿Qué hace una familia? Criar, educar, proteger. ¿Eso hace quién? La familia. No sabía dónde estaba su hijo. Dice que ellos estaban creyendo, fíjese, que estaba en la caravana, porque los niños son muy habilidosos para decir mentiras. Eso, se montan películas y dicen cosas que a veces ni ellos lo creen. ¿Y usted sí lo cree? Porque tienen una facilidad decimos en filosofía, de hacer sofismas de distracción, de darnos por un camino y ellos van por el otro camino. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Así que, sintiéndose que no estaba su hijo, fueron a buscarlo. ¿Qué fueron a hacer? La palabra buscar aparece muchas veces. ¿Por qué? Porque también en el encuentro con el Señor hay que buscarlo. En el encuentro con Dios hay que salir. Dios muchas veces sale en busca de nosotros y en busca de los demás. Si su hijo está perdido, ¿qué hay que hacer? Buscarlo. Es decepcionante cuando los niños y los jóvenes andan en vicios. ¿Cómo se siente un papá? A veces los papás no creen que los hijos mantienen en cosas oscuras. ¿Cómo así, mi hijo, en esto? No puede ser posible. Usted está diciendo mentiras porque mi hijo es un santo aquí. Ya le prende una velita.
Y resulta que cuando sale de la casa es otra persona, cuando está en el colegio es otra persona, porque usted, papá, no le ha fundado los valores. ¿Cómo se siente un papá cuando su hijo ha progresado, ha terminado el bachillerato, ha sacado buenas calificaciones, va a la universidad y se gradúa? ¿Cómo se siente una mamá, un papá? Orgulloso de uno. ¿Cómo se siente un papá y una mamá cuando dices que mi hijo, mi hija son personas generosas, es una buena persona? Y esto me hace a mí sentir orgulloso de tener un hijo o una hija con este tipo de características. Se siente a uno que la mamá lo ensalza y lo eleva, pero a veces también la mamá le toca bajar la mirada porque su hijo no es el mejor. Aunque se haya equivocado, papá y mamá, ore por sus hijos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Orar. Ore, diga el nombre de su hijo y órelo. Invoque a su hijo y ore por él, porque puede ser que su hijo está pasando necesidades y usted, papá, y usted, mamá, conocen el corazón de un hijo. Conocen cuando uno está triste. Con solo llamarlo o con solo enviar un mensaje, la mamá ya puede estar diciendo al papá: a mi hijo le está pasando algo. Y lo único que hay que hacer es orarle para que Dios nos ayude. Porque la oración de una mamá y de un papá abre puertas, lluvia de bendiciones, tantas cosas bonitas que uno recibe a través de la oración de sus padres. Y eso es lo que también se debe hacer en los hogares. Ya después de esta búsqueda lo encontraron en el templo. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. ¿Cuántos niños y jóvenes hay en el templo? Los niños que traen la mamá, que son pequeñitos. Porque ya después de los 14, 15 años no quieren saber nada de Dios. Pero cuando pasan situaciones difíciles y como usted, papá y mamá, le ha enseñado sobre Dios, sobre la Virgen, ahí sí se acuerda. Y a veces tiene que tocarle el corazón situaciones adversas, difíciles, para volver a Dios. ¿Pero eso por qué? Porque usted le ha enseñado que hay un Dios al cual hay que doblar rodillas y al cual uno tiene que pedirle tantas cosas. Esas cosas que usted, papá y mamá, enseñan no se olvidan, no se olvidan. Al contrario, cuando está en situaciones duras, uno se acuerda que mi mamá prendía una vela, que mi mamá iba a la Eucaristía y hacia una Eucaristía pagaba una intención, que mi mamá rezaba la novena de la Virgen del Carmen, las novenas, y lo hacía cuando estaba en situaciones. Y no hacemos eso nosotros lo mismo, aunque parezca algo de una fe popular, pero es cierto, eso hace la familia con uno. Y qué bonito que ustedes y yo no perdamos esa costumbre de orar en el templo. Y encuentran a Jesús, que estaba entre los doctores de los fariseos y saduceos, y él les estaba haciendo preguntas y la gente quedaba asombrado de lo que él decía porque estaba iluminado por Dios. Y su mamá le pregunta: hijo, ¿por qué me tratas así? Tu padre y yo hemos estado angustiados. Y Jesús le dice: ¿por qué me buscan? Ustedes mismos me enseñaron a ir a Jerusalén. Ustedes mismos me enseñaron a orarle a Dios. Ustedes mismos me enseñaron que hay que respetar. ¿Ve? Lo que Jesús le comienza a recordar implícitamente lo que su papá y su mamá le habían enseñado. Por eso las cosas que le enseñan a uno quedan en el corazón. Así que su papá y su mamá no comprendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Volvieron otra vez al lugar de Nazaret y allí seguía él bajo la normatividad de su papá y su mamá. ¿Bajo la qué? Y es que aquí manda quien, el papá y la mamá, ¿cierto? ¿O sus hijos mandan? Aquí se toma una decisión y aunque la decisión se tome, hay que respetarla porque es de su papá y es de su mamá. Porque ellos tienen
la autoridad. Y aunque papá y mamá se haya equivocado en cosas, no lo critiquen, compréndalo. Y si hoy usted tiene situaciones que no ha perdonado a su papá y a su mamá porque lo agredieron, porque lo hirieron, porque lo abandonaron, es el momento que usted lo perdone. Lo perdone porque quizás él también vivió situaciones de abandono, situaciones de maltrato, situaciones que él vivió y con usted las repitió porque no tuvo la posibilidad como usted de venir a misa, de escuchar una homilía y de decir que hay que perdonar a papá, hay que perdonar a mamá y hay que acercarse a ellos. No seas tan duro, no seas tan cruel con sus padres. Sea humilde, sea sencillo, porque dice el libro del Eclesiástico, el que honra al padre más que a los hijos, afirma el derecho de la madre sobre ellos. Y quien ama a un papá y honra a una mamá, Dios siempre los va a socorrer. Por eso, queridos hijos, oremos por la familia, para que no la acaben, para que no desistan de esos buenos principios de seguir educando en la fe. Y recuerden que aquí dice la palabra de Dios que ellos tenían la autoridad sobre su Hijo Jesús. Que Dios bendiga a nuestra familia, nos siga acompañando y cada vez más seamos nosotros los que nos unimos a ese amor de un papá y de una mamá que se refleja en el amor de María, en el amor de Dios, pero también en el amor de el amadísimo San José. Que así sea. De pie, por favor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. A los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a contestar a cada petición. Señor, bendice nuestras familias. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y la Iglesia Universal, para que tomando como modelo la familia de Nazaret, transmita la imagen de una verdadera familia que sabe amar, perdonar y valorar a cada uno de sus miembros por ellos. Señor, bendice nuestras familias. Por los gobernantes y los líderes de las naciones, para que erradiquen de sus territorios las estructuras de violencia y la guerra, y así pueden consagrar sus energías y riquezas en la edificación de una paz estable y una justicia verdadera por ellos. Señor, bendice nuestras familias. Por todos nosotros que hemos comenzado el Jubileo 2025, para que hagamos de esta Navidad un tiempo propicio de preparación para que como peregrinos de esperanza recorramos caminos antiguos y modernos para vivir intensamente la experiencia fundada por ellos. Señor, bendice nuestras familias. Por las familias aquí reunidas, para que actúen confiadas en los designios de Dios y según la cotidianidad como lo hacía la familia de Nazaret. Jesús bajó con ellos y